Hola, ¿qué tal chicos? Seguimos con nuestro curso de MySQL Core Branch. En este video voy a hablarles sobre la foreign key, también conocida como clave foránea o clave externa. Nos quiere decir que es un campo columna que nos sirve para señalar cuál es la que hace referencia a la primary key de otra tabla. En pocas palabras, son registros o valores que se relacionan en ambas tablas. Por ejemplo, aquí les muestro. Aquí tenemos una tabla llamada clientes y una tabla llamada pedidos. Aquí en nuestra tabla clientes se nos muestra 4 registros donde cada uno contiene un ID que es la llave primaria de cada registro. Aquí también tenemos una tabla llamada pedidos donde tenemos una columna pedido ID que cada pedido es la llave primaria de cada registro que está en nuestra tabla pedidos. Aquí también nos dice la tabla pedidos con una clave externa foreign key que hace referencia a la columna cliente ID, que es la que podemos observar aquí en nuestra tabla clientes. Cliente ID es la que hace referencia a la clave primaria de cliente ID de nuestra otra tabla llamada clientes. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestra tabla clientes una columna llamada cliente ID que hace referencia a la clave foránea cliente ID de nuestra tabla pedidos. Por lo tanto, solamente podemos contener un valor de los que están registrados en ambas tablas. Esto nos quiere decir que ambas tablas tienen que relacionarse con registros que estén similados a ellos, o sea, que se relacionen, mas no podemos ingresar otro dato que no esté relacionada con la otra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla llamada pedidos, donde cada pedido tiene un ID 101 y también tenemos una columna cliente ID, que es la clave foránea que hace referencia a cliente ID de nuestra tabla clientes. O sin embargo, aquí tenemos el pedido 101 que hace referencia con el ID número 1, con el ID número 1 que está referenciado al nombre de Ana de nuestra tabla clientes. ¿Ya? Si nosotros ingresamos un registro que no coincida, por ejemplo, con nuestra tabla clientes, no se nos va a poder ingresar ese valor, ¿ya? Aquí, por lo tanto, tenemos también en nuestra tabla clientes un pedido 102 que está relacionada con el ID número 2 de nuestra tabla clientes. Aquí tenemos un pedido 103 que está relacionado con el ID número 3 de nuestra tabla clientes, un pedido 104 que está relacionado con su ID con nuestro ID de nuestra tabla clientes. Aquí también tenemos un pedido 105 que está relacionada con el ID número 4 que ocupa el ID número 4 de nuestra tabla clientes, o sea, se relaciona. ¿Ya? Vamos a ir con nuestro programa para explicarles con la práctica en qué consiste la foreign key. Vamos a crear nuestra base de datos y vamos a generar la creación de nuestra tabla clientes y pedidos. Aquí tengo un script ya preparado donde voy a copiar y voy a pegarlo en nuestro programa. No se preocupen que este script voy a estarlo dejando debajo de la descripción de nuestro video para que ustedes puedan copiarlo, pegarlo en su programa y ponerlo en práctica. ¿Ya? Vamos a pegarlo aquí. Aquí nos quiere decir que se nos va a crear una base de datos llamada db use, donde vamos a usarla, trabajar dentro de ello. Y dentro de nuestra base de datos vamos a crear estas dos tablas, una llamada clientes y otra llamada pedidos. En nuestra tabla clientes le he generado una columna cliente ID de tipo de dato entero que hace referencia a la clave primaria de cada registro. Una columna nombre, tipo de dato varchar, apellido, tipo de dato varchar. Una columna también email, tipo de dato varchar, dirección, tipo de dato varchar. Aquí también la creación de nuestra tabla pedidos, donde pedido ID tiene por tipo de dato entero y es la clave primaria de cada pedido. Una columna también cliente ID, tipo de dato entero, fecha pedido, tipo de dato day, monto total, tipo de dato decimal. Y aquí le he agregado una foreign key de nuestra tabla pedidos que hace referencia a cliente ID, la columna cliente ID, que está referenciado con cliente ID de nuestra tabla clientes. Ya, aquí vamos a generar la foreign key. Vamos a seleccionar todo este script y vamos a ejecutarlo. Aquí ya se nos creó nuestra base de datos, ya use, donde vamos a trabajar dentro de ello y se ha generado nuestra creación de nuestras dos tablas. Aquí refrescamos aquí
ya se nos muestra la creación de nuestra base de datos, ya está marcada con negrita y nos vamos a tables, ya estamos viendo nuestras dos tablas, una llamada clientes y otra llamada pedidos. Vamos a eliminar este script y aquí vamos a llamar a nuestras dos tablas, ya vamos a hacer un select from, vamos a llamar a nuestra tabla clientes, en la cual se nos va a visualizar que no tenemos ni un registro. Y también vamos a llamar a nuestra tabla pedidos, donde también se nos va a mostrar que no tenemos ni un registro en nuestra tabla pedidos. Ya, aquí quiero que me presten atención porque les voy a explicar esto. Ahora vamos a tener que ingresar registros en ambas tablas. Nos vamos a dirigir a nuestro blog de notas. Vamos a copiar este script. Copiamos, nos vamos a nuestro programa y lo insertamos. ¿Ya? Aquí tenemos los registros que vamos a ingresar en ambas tablas. Aquí tenemos 4 registros que serán ingresados en nuestra tabla clientes. Y estos registros, que son 5, en nuestra tabla pedidos. ¿Ya? Aquí se supone, o como les expliqué aquí, en nuestra imagen, cada uno está relacionado con ambas tablas. O sea, se relaciona. ¿Ya? Entonces, si aquí se supone que tenemos un pedido que tiene el ID número 101, el pedido tiene el ID número 101, sin embargo, hace la relación porque la columna cliente ID tiene la foreign key, que se relaciona con la otra tabla, ¿ya? Aquí estamos viendo que este tiene el ID número 1, sin embargo, sí hace relación con el registro que está ingresado en nuestra tabla clientes, que ocupa por el nombre Ana. Aquí también tenemos el pedido 102, que hace referencia al ID número 2, que tiene como referencia al dato Carlos, ¿ya? Aquí también tenemos el pedido 103, que hace referencia al ID 3, que ocupa por nombre Sofía, por la cual no se nos va a ejecutar ni un error al momento de ingresar estos registros. Aquí también tenemos un pedido 104 que hace referencia al ID número 4 que ocupa el nombre de Mateo, pero sin embargo aquí tenemos un ID o pedido 105 que hace referencia al ID número 5 de nuestra tabla clientes, pero aquí estamos viendo que en nuestra tabla clientes no tenemos un registro que ocupe el ID número 5. Miren, ¿qué va a pasar cuando yo ejecuto este script? Voy a insertar estos registros en nuestra tabla clientes. Ya se nos insertaron. Ahora vamos a visualizarlo. Aquí tenemos los 4 registros en la cual vimos en nuestro, aquí estábamos viendo en nuestro script. Los 4 registros se ejecutaron perfectamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros vamos a insertar estos registros en nuestra tabla pedidos? Si se supone que este pedido que ocupa el ID número 5 no hace referencia al ID de nuestra tabla clientes, porque no tenemos un registro que ocupe el ID número 5. ¿Qué va a pasar? Seleccionamos este script y ejecutamos. Nos va a lanzar un error, porque aquí nos dice que no podemos modificar o insertar una fila que no coincida con el registro de otra tabla. Por eso tenemos que respetar la foreign key, porque son datos que se relacionan en ambas tablas. Entonces nosotros vamos a eliminar este último registro. Vamos a eliminar este último registro. Ya seleccionamos y eliminamos este último registro. Y aquí vamos a finalizar con un puticom. Y ahora vamos a ingresar estos registros. Insertamos. Y se nos insertaron perfectamente sin causar ni un error. Nosotros vamos a llamar a nuestra tabla pedidos y ya se nos muestran los 4 registros en la cual coinciden con los registros de nuestra tabla clientes porque están relacionados. El pedido 101 está relacionado con el ID número 1, que está relacionado con Ana, que ocupa en nuestra tabla clientes. El ID número pedido 102 ocupa el ID número 2 que está relacionada con Carlos. El pedido 103 está relacionada con el ID número 3 de clientes que ocupa el nombre Sofía. Y el pedido 104 está relacionado con el cliente ID que está en nuestra tabla clientes que ocupa el nombre de Mateo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ingresar, vamos a ingresar otro cliente más. ¿Ya?
Aquí vamos a finalizar, aquí vamos a poner coma, o voy a finalizar aquí con punto y coma, y aquí voy a ingresar otro registro. Ya voy a copiar esto para hacer mucho más rápido este video. Ya aquí vamos a ingresar el registro que ocupa el ID número 5. Vamos a ponerle por nombre Miguel Alexander. Este cliente se va a llamar Miguel Alexander. Va a tener por apellido, no, tiene apellido, sí, tiene una columna llamada apellido. Vamos a ponerle, entre comillas simples, vamos a ponerle Flores Chuye. Vamos a insertarle un Gmail, vamos a ponerle floreszuyem@gmail.com y vamos a insertarle una dirección. A ponerle Catacaos, ¿ya? O ponerle Catacaos y cerramos aquí y cerramos este registro, ¿ya? Vamos a insertar el registro. ¿Qué va a pasar cuando nosotros insertamos este registro? Seleccionamos esta fila de script y ejecutamos. Se ejecutó perfectamente, ¿ya? Entonces vamos a visualizar nuestra tabla clientes y ya se nos muestra un registro más ocupando el ID número 5 por nombre Miguel Alexander, apellido Flores Chuye, email y una dirección en la cual le hemos dado, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ingresar un pedido, ¿ya? Vamos a ingresar un pedido, copiamos este script y vamos a ingresar aquí un pedido, ¿ya? Vamos a ingresar un pedido. Este pedido va a ocupar el ID 104. El pedido va a ocupar el ID 104. Pero yo quiero ingresar un pedido que tenga referente al ID número 6. Ya vamos a ponerle ID número 6 para que vean lo que va a pasar. Ya vamos a ponerle 6. Vamos a ponerle una fecha. Vamos a ponerle del 2025. 2025 del 04 del 07. Esta sí lo voy a poner en comillas simples. Y separamos por coma. Y vamos a poner el monto de 150 soles. Vamos a poner 150 soles. Ya, cerramos. Y aquí finalizamos con un punto y coma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si estamos dándole que el siguiente pedido va a ocupar el número 105? Porque aquí vemos que tenemos hasta el 104. Entonces vamos a hacer un pedido que va a obtener el 105. Pero estamos ingresándole un ID 6 de la fecha 2025, del 4, del 7, por un monto total de 150 soles que realizó ese cliente. Nosotros, al ejecutar este script, ¿qué va a pasar? Nos va a lanzar un error, porque estamos dándole a entender a nuestra consulta que no está relacionada con nuestra tabla clientes, porque no tiene un ID número 6. No tiene un ID número 6. Pero si nosotros ponemos un 5, por ejemplo, podemos poner un ID número 5, ¿qué va a pasar con este pedido? Se ejecuta perfectamente, se ingresó. Entonces nosotros llamamos a nuestra tabla pedidos y vamos a fijarnos bien. Si ingresamos, a ver, vamos a fijarnos bien, vamos a fijarnos bien. ¿Ya? Vamos a fijarnos bien que ingresó correctamente. Aquí tenemos un pedido 101, 102, 103, 104 y 105. Pero mira, aquí yo quisiera cambiarlo. En vez de ponerle 5, voy a modificarlo y voy a ponerle 4. Ya, a ver qué va a pasar. Ingresamos, seleccionamos este script e ingresamos. Se nos va a lanzar un error, ¿por qué? Porque estamos repitiendo el ID 105. No podemos poner 105, vamos a poner 106. El pedido va a ser el 106. ¿Ya? Ahí vamos a insertar. Y se ejecutó perfectamente. ¿Ya? Vamos a llamar a nuestra tabla pedidos. Y vamos a visualizar aquí. Vamos a visualizar aquí. Aquí, como yo les expliqué, cada pedido tiene un ID. Que ese ID no se repite. Es un ID que no se repite. Cada registro tiene una llave primaria que no se repite. Pero sin embargo, aquí tenemos una columna llamada cliente ID
que este ID hace referencia a nuestra tabla clientes, ¿ya? Aquí también les quiero explicar de cómo se relaciona el uno a muchos y muchos a uno, porque un cliente puede realizar muchos pedidos, porque aquí nos estamos viendo bien, hay IDs de clientes que se repiten, por ejemplo, el pedido 104 hace referencia al ID 4 y el pedido 6 hace referencia al ID 6 del cliente 4. Eso quiere decir que el pedido 104 y 106 los hizo el cliente Mateo, que ocupa por el ID número 4. Estos pedidos los realizó Mateo, que ocupa por ID número 4. Donde un cliente puede realizar muchos pedidos, pero un pedido no puede tener muchos clientes. ¿Ya? Esto está para explicarles del muchos a uno y uno a muchos, ¿ya? Es así como yo les estoy dando a entender que nosotros no podemos insertar registros que no se relacionen en ambas tablas. Y es así como en este video cortito les estoy explicando en qué consiste la Foreign Key. Espero les haya gustado este video. Pónganlo mucho en práctica. No se olviden que debajo de esta descripción voy a tratar de dejarles el script para que ustedes lo puedan poner en práctica. Y no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Chao.